Soy Mafer y hoy vamos a aprender a hacer pantuflas para bebé de 0 a 6 meses, así como está en la imagen. Las formas, las plantillas les voy a dejar aquí en mi cajita de descripción. Cualquier comentario, cualquier duda, háganmela saber. Comenten en mi video y no olviden regalarme un like. Bueno, vamos a sacar las plantillas. Una plantilla que sea de tela y otra que sea algo grueso. Aconsejable que sea Fomix o que sea lona. Vamos a sacar dos plantillas de las partes delanteras. Después la vamos a coser en esa U. Una vez cosido ya, vamos a dar la vuelta y nos quedará de esta forma. Una vez ya acomodada la tela, vamos a juntar entre costuras y vamos a coser al filo y nos quedará así, de esta forma. Ya así, esto ya cosido así, lo vamos a hacer un ladito y vamos a coser una tirita de 2,5 por todo el ancho que lleve la plantilla y le coseremos alrededor. Ya una vez cosido así nos quedará de esta forma. Y ahora le damos la vuelta a ver cómo nos queda. Y nos toca coser la otra plantilla. Pero ya con esto sería ya la unión de la pantufla. Que sería lo que es la parte, la que ya unimos, la que hicimos al lado. Ahora sería lo que es ya la tirita, la pantufla y después la plantilla de tela, o sea, como esta forma, de qué manera que quede la pantufla en el centro, o sea, en la mitad, que quede adentro. Le cosemos todo alrededor, tratamos de que quede igual la tela, de que coincida con todo. Como una manera de recomendación sería que hagas como piquetes para que todo coincida, porque yo no lo hice y como que se me enredó. Ya una vez que le logras poner todo, dejas como que un espacio para que puedas dar la vuelta a tu pantufla y te quedará así. Ahora con esta abertura le vamos a llenar de plumón para que así el zapatito quede bien acolchonadito, para que tu bebé pueda pisarlo bien, que quede calientito. Y de ahí utilizamos una costura escondida, le llamo yo, o sea, una costura que no se ve. Aconsejable que sea del mismo color de la tela del zapatito. Yo no tenía uno, pero o sea, la manera es que no se vea esa costura. Una vez ya cosido todo, el zapatito, o sea, ya la pantufla ya te queda hecha. Ahora sí, vamos a utilizar una forma redonda y haremos 2 círculos. Con eso le coseremos alrededor de una forma que te quede una abertura. Le damos la vuelta y le llenamos de plumón. También si no deseas coserle, también le puedes pegar con silicona. Igual del otro zapato hay algunos que puedes coserle con silicona si deseas, pero eso es ya a tu manera de hacer. Igual le cerraremos con una costurita ya que no se vea, como que se esconda, que igual aconsejable que sea del mismo color de tela. Ahora te vas, haces unos moldes como una C para ya formar los ojitos y la boca. Entonces ya de tu manera, o sea, tú ya escoges si deseas coserle o lo deseas solo pegar. Yo opté por pegarle y coserle y te queda de esta forma. Pero como mi bebé tiene 10 meses, o sea, no puede caminar todavía, entonces le sale la pantufla al rato de lo que gatea, porque ahorita se está en el gateo. Entonces se me ocurrió conseguir unas medias, o sea, de plano que ya no le den, que sean súper chiquitas
y cortarle la mitad de la media, o sea, por donde pasa el talón. Una vez que le corté, decidí coserle y nos quedó de esta manera, y se ve que le quedó súper bien, no le sale el zapatito, gatea, se para y sus piececitos quedan bien calientitos, de verdad que les queda muy bien. Pues y esto fue todo, chicos.